Bueno, chicos, vamos por el capítulo 16, análisis de varianza y covarianza es el título. ¿Y quién aparece acá? La famosa ANOVA. La ANOVA es una, como dice, técnica estadística que lo que nos va a ayudar a medir son diferencias entre dos o más poblaciones. A ver, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque en estas dos poblaciones podrían ser dos segmentos, por ejemplo, ¿sí? Si me permiten, me gustaría darles el ejemplo de un caso eh, real, además, y fue una discusión enorme. Creo que se va a entender como muchísimo a qué apunta la NOVA o para qué sirve la NOVA, ¿no? Y tuvo que ver con una discusión que se generó en el ámbito de la psicología, como saben. Ya lo vienen padeciendo, pobres, pero como saben, este es un poco también mi ámbito en cuestión o en relación con eh, qué era lo mejor para un paciente depresivo. Si por ahí no darle ningún tratamiento, si la terapia con pastillas o la psicoterapia. ¿Sí? Esta fue una larga discusión, entonces se hizo una investigación. ¿Sí? Y se tomó, digamos, un grupo control, es decir, un grupo de personas que no estaban recibiendo tratamiento. Se tomó un grupo de personas que recibían psicoterapia, es decir, con la palabra. Se tomó un grupo de personas que estaban recibiendo pastillas antidepresivas y por último, ¿sí? Se tomó un grupo de personas que estaban recibiendo las dos terapias. ¿Sí? Pensemos que el dar una terapia, cualquiera de las dos o las dos terapias, tiene un costo. ¿Sí? Entonces asociado. Entonces la idea era ver también qué era lo que generaba mayor bienestar y, digamos, cómo también interactuaba el costo en todo esto. ¿Sí? No era nada más que una decisión de medicina, sino también era para ver, digamos, hasta qué punto se justificaba o no una situación o la otra, digamos. Eh, bueno, los dejo a ustedes que piensen cuál fue, digamos, la ganadora, el ganador. ¿Cómo se hizo? Bueno, se midió a todas las personas su nivel de depresión al comenzar el momento cero, digamos, ¿no? Se midió y después, digamos, para facilitar digamos, los resultados, el estudio y a los fines de explicarle qué sería una NOVA, porque así como que suena muy raro, ¿no? Entonces, con un ejemplo me parece que es mucho más fácil de entender. Entonces, al finalizar el tratamiento, o por lo menos después de una X cantidad de tiempo, se midió de vuelta a las personas que no habían recibido tratamiento, a las personas que habían recibido psicoterapia, a las personas que habían recibido pastillas antidepresivas y las personas que recibieron tanto pastillas como psicoterapia. Bueno, ¿qué se encontró? Que lo primero más efectivo, ¿sí? Había sido, digamos, tal como quizás algunos habrán pensado, los dos tratamientos. Si se podía dar uno solo de los dos tratamientos, se había que elegir por costos, por lo que sea. Bueno, parece que las pastillas en esos, digamos, análisis, estudios que se hicieron en Estados Unidos habían sido más efectivas. Por tercero, la psicoterapia, ¿sí? Y cuarto, claro, las personas que habían estado en el grupo control no habían tenido cambios o habían empeorado incluso un poco con respecto a la situación inicial. Para eso sirve el análisis de varianza, para ver si hay diferencias que resulten significativas, ¿sí? Supongamos ahora que estamos tratando de evaluar una medicación para algo, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a querer determinar es si esa medicación genera resultados que sean significativos, porque vieron que muchas veces además las medicaciones tienen efectos, este, eh, normalmente, digamos, siempre encontramos algún tipo de efecto colateral, digamos, ¿no? O alguna posibilidad del mismo. Entonces, ¿para qué nos sirve la NOVA? Para ver si realmente hay diferencias significativas entre el antes y el después. Y en tal caso, ¿en qué lugar se producen? Y bueno, los factores son estas variables independientes, categóricas. Los invito a pensar cuáles fueron entonces los factores en el ejemplo que les conté de las personas depresivas. ¿Sí? Eh, bueno, todas estas, les tiro una pista, ¿no? Todos los factores son categóricos a la hora de utilizar la prueba de ANOVA, ¿sí? Y las variables dependientes son métricas.
Bueno, les cuento la solución. Los factores son los tipos de tratamiento, en este caso pastillas, psicoterapia o la combinación de ambas, es decir, tenemos tres distintos tipos de tratamiento y podríamos hasta incluso pensar si no dar nada no es una clase de tratamiento también. ¿Sí? En ese caso, digamos, a los fines de los cálculos, si tomamos grupo de control, y tenemos una variable métrica que va a ser el nivel que se mide de es una escala de autorreporte, es decir, que lo va completando la persona, ¿sí? Que es un instrumento que nos mide, por ejemplo, la depresión. Me parece que este ha sido históricamente el mejor ejemplo para explicar ANOVA, ¿no? Como un elemento que nos permite diferenciar de manera científica y estadística si realmente un tratamiento genera diferencias significativas entre el antes y el después. Muy importante para, como les decía antes, ¿no? Sopesar otras variables, por ejemplo, efectos colaterales que pueda generar, ejemplo, costos que pueda generar también, por ejemplo, para una nación o para un grupo médico o cuestión por el estilo. Y, señoras y señores, para eso sirve la NOVA. Entonces tenemos que nuestros factores van a ser categóricos y las variables van a ser métricas. En otras palabras, voy a necesitar una variable pelotita y una variable reglita para hacer una ANOVA. Bien. Tenemos entonces ANOVAs de un factor, en el que vamos a incluir solo un factor. Vamos a tener de n factores, donde van a participar más de un factor. Vamos a tener algunos análisis también relacionados con ANCOVA, ¿sí? Donde vamos a ver el efecto de una o más variables métricas extrañas que pueden metérsenos en la investigación. Y por último, vamos a tener la ANOVA de medidas repetidas, ¿sí? En realidad hay tres tipos de ANOVA entonces, la ANOVA de un factor, de n factores o la ANOVA de medidas repetidas, en donde vamos a ver a través de repetidas pruebas cómo va reaccionando la muestra o nuestra muestra a partir de repetidas pruebas, como les decía. Entonces, por ejemplo, podríamos tener una encuesta de satisfacción en donde podemos ir viendo si en algún momento notamos que hay una diferencia significativa, tanto como mejor como a peor, en nuestros clientes con respecto al servicio que tengamos, ¿no? Como para estar atentos a ver si encontramos alguna diferencia, como les decía, significativa. Y no solamente, digamos, una medición descriptiva, que es lo que más solemos encontrar en este tipo de mediciones a los clientes. Bueno, acá tienen entonces cuando tenemos más de una variable, cuando tenemos una sola, cuando tenemos una sola variable independiente, podemos hacer también pruebas de T, ¿sí? Y cuando tenemos más de una variable independiente, podemos tener un factor, más de un factor, análisis de covarianza, ¿sí? O a través de intervalos. Pero bueno, esto puede profundizarse muchísimo más, pero nosotros vamos a avanzar hasta acá. Como verán, esto es recontra amplio y si alguno de ustedes se quiere ir especializando en todas estas cuestiones, lo puede hacer, digamos, a los efectos de esta materia, vamos a seguir avanzando hasta acá. Bueno, y la NUVA tiene también contrastes, que lo que me van a decir es si hay diferencias entre las medias de los grupos de tratamiento, ¿sí? Entonces, cuando yo les decía, bueno, es lo mejor, ¿sí? Si pastillas o psicoterapia o, bueno, es porque hace justamente contrastes, ¿sí? Esto se averigua a través de los contrastes. Entonces vemos cuál es la mejor media de tratamiento en función de estas pruebas de contraste que, digamos, pueden ser a priori, donde lo hacemos a través de una referencia teórica y lo que, digamos, es mejor cuando lo podemos hacer a posteriori. Y en este caso también se llaman las pruebas POSOC, ¿sí? Hay varios, Bonferrón, y van a haber un montón de pruebas POSOC que se pueden pedir. Algunas son más estrictas para decirte si hay diferencias significativas entre este grupo, y hay otras que son como menos estrictas. Bueno, y otra de las cuestiones que tenemos que tener es o tener en cuenta es esta letrita rara que es N, que parece como un N al cuadrado, pero en realidad es la letrita griega eta.
¿sí? Que nos va a medir la medida de la variación de la variable dependiente. Normalmente nosotros, que está explicado por la independiente. Nosotros lo vamos, a lo que le decimos también el tamaño del efecto. Entonces lo que va a medir es la fuerza de la relación entre las variables que están en estudio. ¿Y en qué rango se mueve? Del 0 al 1. Y cuanto más cerquita del 1, mucho mejor, digamos, ¿no? Esto va a ser el tamaño del efecto y normalmente nosotros lo vamos a informar en la nova. Bien, bueno, un poquito de humor, les pusimos por aquí, por allí, ¿sí? Bueno, y también puede ser el análisis multivariado, que es muy parecido a la NOVA, pero manejamos más variables dependientes métricas, lo cual empieza a complicar también cuando uno ve después los resultados. Ay, es medio complicado después de verlo, pero bueno, se puede manejar y está muy bueno como para ver eh, una gama mayor de resultados. Bueno, y hay algunas ANOVAs que pueden ser no métricas, en donde vamos a ver las diferencias de las tendencias centrales entre dos grupos. Bien. Bueno, acá hay acá a continuación algunas slides con algunos bonus, donde vamos a ver, por ejemplo, en este caso, los supuestos que necesitamos para la ANOVA. ¿Sí? Por ejemplo, que la variable dependiente tiene que tener una distribución normal, ¿sí? Que no hay outliers significativos, es decir, si tenemos algún, por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, si alguna de las personas sufre una pérdida muy importante, bueno, sería a lo mejor conveniente pensar en quitarla de la muestra porque es posible bueno, que complique, digamos, la muestra. Bien. También algunos supuestos relacionados con la ANCOVA y supuestos relacionados también con la MANOVA, como decíamos antes. Y hasta acá llegamos con nuestro capítulo 16. Muchísimas gracias por su tiempo.